Y en esta noche voy a pedirle, hermano, que abran sus Biblias, por favor, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Corintios 4, 1 y 2, por favor. Y si pueden confirmar con un amén cuando ya estén ahí, les agradezco. ¿Ya estamos todos ahí? Amén, gloria a Dios. Primera de Corintios 4, 1 y 2 dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Yo tengo otra versión y voy a leer la otra versión antes de orar. Y la otra versión que tengo dice que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno sea hallado fiel. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro ahí donde está, hermano, por favor. Señor, en esta noche, Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la oportunidad, Señor, de traer este mensaje. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Yo oro, Señor, en esta noche, Padre, para que todo lo que salga de este púlpito, Padre, todas las palabras sean para edificar, Señor, en amor todo el tiempo, Señor. Oro por un espíritu receptivo, Señor, y enseñable de tu pueblo. Y te pido que me des gracia y me des favor delante de ellos, Señor. Me niego a mí mismo, Padre, y te pido que tú tomes control absoluto, Señor, de lo que estaremos hablando en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, y el pueblo del Señor dice: amén, gloria a Dios. Bueno, pues en esta ocasión quise traer este mensaje, le puse por título: siervos y esclavos de Cristo. Amén. Siervos y esclavos de Cristo. Y yo creo que nosotros, sirviendo al Señor, en el tiempo que usted tenga sirviendo a Dios, hemos estado escuchando constantemente la palabra siervo. Amén. ¿Cuántos saben? Yo esa palabra antes era raramente la escuchaba, pero conociendo al Señor y leyendo la palabra de Dios, nos damos cuenta que constantemente la Biblia usa la palabra siervo. Amén. Ahora, ¿cuántos saben lo que es un siervo? Amén. Un siervo somos todos nosotros. Es alguien que sirve, un servidor. Amén. El apóstol Pablo, estaba instruyendo a sus discípulos en este pasaje lo que conlleva ser un ministro. O en otras palabras, lo que conlleva ser un ministro de Cristo. En otras palabras, ¿cuál debe ser la actitud correcta de un ministro? Amén. Ahora, cuando hablamos de ministro, a veces podemos decir: bueno, pues yo no tengo un título. Yo no tengo un título de ministro, amén. Pero lo que el apóstol Pablo está hablando en este pasaje, o lo que él estaba lidiando con esta iglesia primitiva, era no nada más los ministros con título, sino todos aquellos que sirven al Señor, todos aquellos que son siervos. Así es que si usted es una persona que posiblemente es ujier, canta en la alabanza, predica, está en la seguridad, o simplemente nada más viene a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, déjeme decirle que usted es un ministro del Señor. Ahora, si me pregunta por qué es un ministro, porque usted tiene una tarea y una responsabilidad de parte de Dios, que es el responsable de la palabra que es depositada en usted y usted poder transmitirla a otras personas. Amén. ¿Cómo? Con su diario vivir, con su testimonio, compartiendo el mensaje del evangelio. Amén. Tenemos una responsabilidad como ministros del evangelio. Amén. Y somos embajadores celestiales, pudiéramos decir. ¿Cuántos saben lo que es ser un embajador? Amén. Usted sabe, cuando en un país hay un embajador, él está representando a otro país. Amén. Así es que él toma decisiones, él tiene que representar de la mejor manera. Amén. Yo puedo poner el ejemplo de las personas que han servido en el ejército, los servicios militares. Cuando un hombre está en servicio, él porta un traje militar. Amén. Sea cual sea la agencia que representa, no sé si es correcta la palabra, pero cuando él porta ese traje, esa vestimenta y esa insignia en su pecho, él está representando algo. Entonces, en el momento que él está representando eso, él tiene que tener cierto comportamiento. ¿Cuántos me entienden? Un soldado activo no puede traer el pelo largo. Un soldado activo no puede venir sin rasurarse como yo, que se me hizo tarde. Un soldado activo no puede venir con las botas sucias.
Un soldado activo siempre tiene que estar preparado, siempre tiene que tener su fusil listo, aceitado, preparado. Él tiene que estar siempre listo en todos los aspectos, físicamente, mentalmente, emocionalmente, amén. Así es que de la misma manera, embajadores celestiales como usted y como yo, tenemos que estar listos en todo momento para representar a Cristo de la mejor manera, amén. Tenemos que estar siempre dispuestos, tratando de cuidar nuestra manera de vivir, nuestras actitudes, las cosas que hablamos, amén. Ahora, como embajadores de Cristo, tenemos que ser administradores de los misterios de Dios. Es decir, usted ya no puede vivir de la misma manera, ni yo tampoco. Ya no podemos seguir pensando de la misma manera, yo tampoco. Tenemos que cambiar, amén. El apóstol Pablo estaba hablando constantemente de que la mentalidad tiene que cambiar, de que el que robaba que ya no robe, el que mentía que ya no mienta, el que adulteraba que ya no adultere. Tiene que haber un deseo en el ser humano, usted como hijo de Dios, de ser una persona diferente, de ser una persona mejor, porque debemos entender que somos representantes de Cristo primeramente, amén. Somos representantes de este ministerio también. Tristemente a veces vemos personas con la camiseta de Victory Outreach y andan haciendo cosas ahí, ¿cuántos me entienden? Amén. Así es que primeramente somos representantes de Dios, pero también somos representantes de este ministerio en el cual el Señor nos ha puesto, amén. Así es que hay una tarea delante de nosotros, tiene que haber un esfuerzo. Dice el apóstol Pablo, les enseña, les dice, el deseo de Dios es que seamos mayordomos fieles. ¿Qué es lo que hace un mayordomo? ¿Cuántos saben lo que es un mayordomo? El mayordomo es el que administra, es el que se encarga de que haya todo en orden, pagar los biles, de que todo esté en orden en una casa. Pues de la misma manera el Señor dice, mira, los servidores tienen que ser mayordomos fieles, tienen que hacer un buen trabajo, es decir, tienen que ser diligentes, tienen que ser eficientes, tienen que ser apegados al consejo de la palabra de Dios. No a mi propio consejo, no a mi propia idea, no a mi propio entendimiento, pero a lo que dice la palabra de Dios, amén. Sobre todo ser diligentes y ser eficientes, es decir, intencionales. Cada cosa que hacemos debe tener una intención, no nada más hacer por hacer, sino ser representantes fieles del Señor, amén. Ser fieles a Dios en nuestro servicio, en nuestra devoción, en nuestro llamado, etcétera, amén. Ahora como cristianos, dije anteriormente, tenemos una gran responsabilidad, no nada más ante Dios, pero ante la gente. ¿Cuántos saben que es importante eso? Amén. Ahora tú como un hijo de Dios tenemos que ser cuidadosos con lo que hablamos, con nuestro caminar, con nuestras actitudes, con las decisiones que tomamos, porque tenemos que saber que siempre va a haber personas viéndonos. ¿Cuántos saben eso? Pues tal vez usted dice, bueno, yo no soy líder de nadie, yo no soy ujier, yo no estoy en la puerta, yo no soy músico, pero aunque estés sentado, la gente te va a estar mirando siempre. Va a estar mirando cómo te comportas, va a estar mirando qué cosas hablas, qué cosas dices. La gente está checando cada vez que vienes y cada vez que no vienes, amén. Y por eso es que ahí entra el sentido de la responsabilidad, amén. Nosotros somos responsables por los que son más nuevos que nosotros. Somos responsables por los bebés espirituales, amén. Y tenemos que ser de ayuda. Tenemos que ser un escalón para que ellos crezcan y vayan a otro nivel y no una piedra de tropiezo, amén. A veces cuando la gente se equivoca, cuando tú tuerces a alguien, para que me entiendan en lenguaje coloquial de la calle, tú tuerces a alguien haciendo algo, ¿eh? y le dices, hey, ¿qué pasó? Mira, pues no, que tú me enseñaste a hacer esto y mira lo que estás haciendo. Y a veces la actitud o la tendencia del cristiano, oh, no, hermano, es que mira, tú pon tus ojos en Cristo, así te dicen a veces, ¿verdad? Pon tus ojos en la cruz. Y esa es una gran verdad. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo, en lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Pero como representantes de Cristo tenemos que ser un ejemplo. Tenemos que modelar, tenemos que tratar de que ellos miren algo en nosotros. Tristemente yo creo que todos a veces fallamos y a veces caemos cortos delante de la gracia del Señor, pero debe haber en nosotros un deseo constante de mejorar, un deseo, si antes he fallado, ahora ya no voy a fallar, si antes faltaba, ahora ya no voy a faltar, me voy a esforzar, amén. Ahora yo le digo esto no para que usted se sienta triste o que diga, pues yo no califico, amén. Servir a Dios es difícil, son muchas las exigencias, hay muchos requisitos, amén. Yo no le digo a usted para que se desanime, sino al contrario, se lo digo para que usted se anime y para que usted diga, bueno, voy a tratar de ser mejor cada día, amén. ¿Cuántos me entienden eso, amén?
Hay un ejemplo, una pequeña historia, amén, les voy a contar. Dicen que había un hombre en una iglesia, amén, pero aquí no, allá en China, allá en Rusia, donde está el mundial ahorita, amén. Dicen que había un hombre que estaba en una iglesia y algo no le gustó de la iglesia y se fue de esa iglesia. Y ya me voy, dijo, es que aquí nadie me saluda. Y se fue de la iglesia. Y se fue y buscó otra iglesia. Y estuvo ahí unos 2 meses y, ya me voy, porque aquí las alabanzas no están buenas, ¿ah? Pensaba que eran para él, amén. ¿Cuántos saben que son para el Señor? Y se fue de ahí, se fue a otra iglesia y, no, es que aquí todos me miran raro, ¿ah? Y así andaba. Hasta que de repente dijo, pues voy a buscar como que el Señor empezó a darle convicción y dijo, voy a buscar una iglesia donde establecerme y quedarme ahí, tener raíces, dar fruto, amén. Y iba caminando ahí por la calle y de repente mira un sign ahí, una iglesia, decía, Iglesia Jardín del Edén. Dijo, wow, como que esto se está poniendo bueno, ¿ah? Y luego decía abajo en el letrero, decía, Pastores Adán y Eva González. Wow, dijo, el pastor se llama Adán y su esposa se llama Eva y la iglesia se llama Jardín del Edén. Dijo, a mí se me hace que aquí es, dijo, ¿verdad? Y entró a la iglesia y encontró un hombre ahí barriendo, lo saludó, buenas tardes hermano, Dios le bendiga. Buenas tardes, ¿cómo está? Oiga, disculpe, la iglesia se llama así, sí. Y le dice, mire, mucho gusto, yo soy el pastor Adán González. Y esta es mi esposa Eva González. Pero un momento, le dice, mire, le voy a hablar a mis hijos. Y le habla a sus hijos, Abel, Caín, y vienen sus hijos, amén. Oh my God, dice este hombre, definitivamente esta es respuesta de Dios, amén. Y le dice, oiga pastor, yo creo que me voy a congregar aquí, porque yo estoy buscando la iglesia perfecta. ¿Y cuántos saben que no existe, amén? Bueno, yo estoy buscando la iglesia, y más adelante les voy a decir por qué. Estoy buscando la iglesia perfecta, yo creo que me voy a quedar aquí. Y le dice al pastor, le dice, mire, pues usted es Adán, su esposa es Eva, sus hijos Abel, Caín, ya está todo completo. Dice, lo único que falta aquí es la serpiente. Y le dice el pastor, bienvenido hermano, lo estábamos esperando. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que a veces estamos buscando el lugar perfecto? Amén. Pero el lugar no va a ser perfecto nunca, siempre y cuando estemos nosotros ahí. No se cree, hermano, amén. Tiene que haber un deseo, y hablando seriamente, tiene que hablar un deseo de poder servir a Dios al máximo. Amén. De no faltar, porque ¿cuántos saben que cuando faltamos, todo el cuerpo de Cristo se adolorece? Todo el cuerpo de Cristo padece. ¿Cuántos saben eso? La palabra de Dios nos enseña que somos un cuerpo. Cada quien tiene una función específica. A lo mejor tú dices, pues yo nada más estoy sentado, pues ahí sentado eres parte del cuerpo. Pero cada vez que tú no vienes, entonces algo falla. Es como que si tu auto tiene una llanta baja, no va a caminar igual que si tuviera las 4 llantas, amén. Pues de la misma manera, nosotros debemos tener ese deseo constantemente de poder servir al Señor, de ser fieles, de ser, como dice la palabra, ser mayordomos, ser hallados fieles delante de Dios, amén. Y ser ministros responsables de la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de ministro, como dije anteriormente, a veces creemos que ministro es nada más aquel que tiene el título, amén. Pero ya le expliqué, si usted es un hijo de Dios, usted es un ministro también. ¿Por qué? Porque usted es un portador de la palabra de Dios. Usted es responsable de la palabra de Dios. Ahora, como ministros, debemos tener el entendimiento y los pies en la tierra y no creer que porque, yo tengo un título, soy lo máximo. Amén. Debemos tener mucho cuidado con eso, en tratar de mantenernos humildes, tratar de servir a Dios y saber que quien realmente es la estrella es el Señor. Amén. Nosotros somos nada más sus siervos. Amén. ¿Cuántos saben que la palabra siervo es el que sirve? Amén. Y ministro es el que proporciona, el que suministra, el que da algo. Pero al mismo tiempo ambos, tanto el siervo como el ministro, ambos sirven. Ambos son siervos. Amén. Mateo 28:20, el Señor Jesucristo les ponía el ejemplo y les decía, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir. Es decir, que la intención de Dios desde un principio es de que nosotros podamos servir a otros. No nada más que nos sirvan, sino servir a otros, amén. Cuando tú llevas el evangelio, cuando vas a evangelizar con un flyer, cuando tú compartes la palabra, tú estás sirviendo al Señor, amén. Tal vez usted dice, pues estoy sirviendo al hermano, pero cuando sirves al hermano, estás sirviendo a Dios, amén. Vamos a ver cuáles son, ya para terminar rápido, las características de un siervo, amén. Primeramente, la definición de siervo. Un siervo es un ayudante, un colaborador, el que atiende a otros y está siempre bajo orden de alguien más. Muy importante, el siervo siempre está bajo orden de alguien más. En el Nuevo Testamento se usa la palabra del griego
Juperetes o uperetes, no sé si lo estoy pronunciando bien, nuestro pastor ha de saber mejor eso. Y la palabra, esa palabra uperete significa textualmente el que limpia el polvo y también el esclavo que remaba sin descanso hasta morir, amén. Es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para describir un siervo, amén. Entonces lo que el Señor nos está diciendo es que como siervos de Dios tenemos un compromiso de por vida. Hasta morir, así como los esclavos que remaban en la parte de abajo de los barcos. ¿Cuántos saben eso? Amén. Ellos servían ahí hasta que se morían. No había break, no había vacaciones, no había nada. Hasta que morían, lo reemplazaban y me imagino que alimentaban a los tiburones, no sé, pero hasta que morían, amén, era cuando ellos estaban ahí, amén. 5 características de un siervo. Un siervo recibe órdenes. ¿Cuántos saben eso? Que un siervo siempre recibe órdenes. Y a veces qué difícil es recibir órdenes, amén. Sobre todo cuando venimos de una vida en que estábamos acostumbrados a mandar, ¿verdad? ¿Cuántos entienden eso? O mover gente y andar diciendo, o aún en la misma casa, amén, de ser los ogros de la familia. ¿Cuántos me entienden? Entonces el servir al Señor, ahora tú vas a tener que recibir órdenes, amén. Si tú eres un siervo, tienes que estar dispuesto a recibir órdenes, amén. Un siervo se somete. Qué difícil también es poder someterse. Qué difícil es no hacer tu propia voluntad y poderte someter a la orden del que está arriba de ti, amén. Un siervo tiene que ser humilde, amén. ¿Cuántos saben que el siervo debe tener un espíritu de humildad? El siervo no puede ser más que el amo. El siervo siempre tiene que estar por debajo del amo, amén. Un siervo no es autónomo, es decir, un siervo no se manda por sí solo. El siervo siempre tiene que estar dispuesto a recibir órdenes, amén. Y finalmente, un siervo sirve. Si tú dices que eres un siervo, pero no sirves al Señor, entonces no eres un siervo. ¿Cuántos entienden eso? Amén. 5 características de un siervo. Tenemos que aprender y tratar de ponerlas en práctica, saber recibir órdenes, saber someternos, saber tener un espíritu humilde, no ser autónomos, no creer que nosotros vamos a hacer lo que queramos, amén, pero sobre todo servir, amén. Por ahí hay un dicho, ¿cuántos han escuchado? Que dicen que el que no sirve, ¿qué? Sí saben, ¿verdad? El que no sirve, no sirve, amén. Si tú eres un hijo de Dios y dices, yo soy un siervo, dice, el que no sirve, no sirve, amén. El punto número 2, ser un esclavo, amén. Vimos lo que es ser un siervo, ahora vamos a ver qué es ser un esclavo. Un esclavo es un siervo, pero es un siervo de por vida. ¿Cuántos entienden eso? Un esclavo no es un siervo que va a servir nada más por temporadas o que se le va a terminar un contrato. Un esclavo era una persona que iba a servir de por vida, amén. Un esclavo es propiedad de alguien más. Ya no perteneces a ti mismo. No eres autónomo, como dije. Un esclavo es un nivel más profundo de servidumbre. O sea, es más que un siervo. Un esclavo es alguien que está completamente rendido, que su vida está completamente vendida. En este caso, nosotros al Señor, amén. Y yo me pongo a pensar, algunas veces nosotros nos resistimos, amén. Muchos de nosotros venimos de vidas difíciles. Hay muchos que estamos viviendo tiempo extra, ¿cuántos me entienden? Hay muchos que ya no deberíamos estar aquí, estaríamos muertos, estaríamos en la cárcel de por vida, estaríamos en el hospital psiquiátrico. ¿Cuántos me entienden? Amén. Estaríamos bien prendidos como antes en la droga, en el alcohol, qué sé yo. Pero sin embargo el Señor vino y nos rescató. Entonces en el momento que el Señor viene, te rescata, te saca del pozo cenagoso, te saca del muladar, como dice la palabra de Dios, debería haber en nosotros un espíritu de agradecimiento y decir, si no hubiera sido por Dios que hubiera llegado en ese tiempo, yo estaría muerto, amén. Yo personalmente digo, si el Señor me hubiera pagado a mí ojo por ojo y diente por diente, ya me habría matado 10 veces Dios. Y a usted tal vez 15 o 20, ¿eh? Así es que no se queden viendo así tan feo tampoco. Pero deberíamos estar agradecidos con el Señor, amén. Deberíamos estar todo el tiempo y decir, oh, si no hubiera sido por el Señor, yo estaría muerto. Tal vez ya estaría enfermo de por vida, en una máquina, o estaría en el hospital psiquiátrico. Sin embargo, cuando cuando el Señor nos saca de donde estábamos y comienza a regenerarte, y comienza a prepararte y te restaura, y ahora ya andas oliendo acá rico, ¿cuántos me entienden? Antes salemos bien feo y ahora ya, a veces ya queremos sentir, no, yo ya no voy a servir, yo ya no voy a hacer esto, amén. Y muchas veces se nos olvida de dónde nos sacó Dios.
Se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Se nos olvida de la situación en la que estábamos. Y cuando el Señor nos requiere el compromiso de ser siervos, de ser esclavos, la pensamos mucho a veces. No, pues ¿cómo? No, pastor, ¿cómo quiere que llegue temprano? Si vivo lejos. ¿Cuántos me entienden? Amén. Y comenzamos a poner excusas, comenzamos a poner trabas y comenzamos a darle prioridad a otras cosas. Pero lo que yo te quiero decir, acuérdate de dónde te sacó el Señor. Acuérdate en qué condición estabas, amén. Yo personalmente, en un estado de depresión, queriendo suicidarme constantemente, no me atrevía porque sentía que me iba a doler, pero constantemente estaba pensando en eso. Y algunos en la droga, algunos en las prisiones, amén. Hermanos que dicen, yo estuve 15 años en la prisión, estuve 10 años en la prisión, tiempo perdido, pero ahora el Señor ya te rescató de ahí, Dios ya te sacó, Dios está trabajando en tu vida, Dios te está dando una segunda oportunidad, amén. Así es que la actitud de nosotros, como hijos redimidos, como hijos comprados por precio de sangre, debería ser dispuestos a servir al Señor de por vida, amén. Un personaje que yo admiro de sobremanera, el apóstol Pablo, amén. A este hombre nada lo detenía. Dice la palabra de Dios que naufragó, que fue puesto en el cepo, en el calabozo, lo mordieron serpientes, lo apedrearon, una y otra cosa le pasó. Pero este hombre nada lo detenía. Él estaba completamente rendido y vendido a la causa de Cristo, amén. Así es que nuestra actitud debería ser similar. Poder estar dispuestos con lo que puedes, con tu nivel, con el tiempo, pero siempre una prioridad y decir, ahora yo soy un siervo de Dios, amén. ¿Y cuántos saben que Dios es un buen pagador? ¿Cuántos saben que Dios no es deudor de nadie? Amén. ¿Cuántos saben que cuando tú sirves a Dios y tú te encargas de los negocios de Dios, Dios se encarga de tus negocios? Amén. El hermano Mike testificaba y decía, yo he sido fiel con mis diezmos. Y el Señor se encargó de ese ticket que él tenía, amén. Yo he mirado la mano de Dios una y otra vez en mi vida. Y yo estoy seguro que tú también la has mirado, amén. Pero la actitud de nosotros como hijos de Dios redimidos sería estar dispuestos siempre, rendidos al Señor. Hoy es día de servicio, voy a estar ahí. Hoy es día de vigilia, voy a llegar a la vigilia. Hoy es día de estudio bíblico, voy a llegar al estudio bíblico. Me voy a esforzar, voy a traer mis diezmos, mis ofrendas. Aunque sea poco lo que tengo, no hice mucho, pero así como la viuda, dio todo lo que tenía, 2 monedas nada más, pero se esforzó. El hermano Mike también mencionaba y decía, el sacrificio tiene que doler, tiene que ser sacrificial. No puedes dar de lo que te sobra, o de lo que ya no quieres, o de lo que ya no te gusta, no, sino que tiene que ser tu prioridad en tu vida, servir al Señor. Muchas veces nosotros queremos que nuestra familia sea salva, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros cónyuges, familiares. Y le decimos, Señor, ayuda, oh Señor, yo oro por mi primo, mi tía, pero nosotros no estamos aquí. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te responda si tú mismo tal vez no eres un ejemplo para esa persona? Esa persona tal vez conoce tu vivir, sabe qué persona eres, amén. ¿Y cuántos saben que los mejores jueces para nosotros, o quienes mejor nos conocen, saben quiénes son? Nuestra familia. Si usted piensa que el hermano Fermín, no, pregúntele al hermano Po a ver quién es el hermano Fermín. ¿Cuántos me entienden eso? Amén. Y cada uno de nosotros es la misma historia, amén. Nuestra familia son quienes mejores nos conocen. Porque cuando estamos en la iglesia, lo hemos hablado anteriormente, ya estamos aquí. Al principio cuando llegamos estamos calladitos, ahí escondiditos, y conforme comienza a pasar el tiempo, te sueltas, comienzas a conocer el lenguaje de la iglesia, la cultura de la iglesia, y amén, hermano, siervo de Dios, aleluya. Hasta cambiamos el tono, ¿cuántos me entienden? Amén. Pero nomás sales de la iglesia y es otra historia tu vida, amén. ¿Por qué? Porque a veces nos acomodamos, a veces aprendemos esa manera de vivir, pero el Señor quiere que no nada más sea dentro de la iglesia, sino que sea fuera de las 4 paredes también, en el trabajo, con tu familia, amén. Que seas ese sacerdote de tu casa, que tu esposa y tus hijos estén orgullosos de ti y digan, este es el sacerdote de esta casa, ese es el que nos modela con el ejemplo, este hombre es el que rompió la maldición, el que se atrevió a romper los yugos, a poner los yugos, y a partir de esta generación nuestra vida es diferente, amén. Pero si nosotros somos unas personas aquí, nada más jugamos la parte, somos religiosos y afuera somos otras personas, nada va a ocurrir en nuestra vida. Van a pasar 5, 10, 15 y vamos a estar patinando ahí en el mismo lugar. ¿Cuántos me entienden eso? Es importante estar vendidos completamente al Señor. Si queremos que nuestros hijos sean salvos, queremos que nuestros hijos ya no vivan lo que vivimos nosotros.
Yo personalmente no quisiera que ninguno de mis dos hijos viviera lo que yo viví. Yo no sé usted, pero yo tengo que modelar con el ejemplo. Ellos tienen que ver que yo asisto a la iglesia, tienen que ver que me esfuerzo, no perfección divina, pero perfección humana. Es decir, seguir los preceptos de Dios, esforzarse, amén. Y que mis hijos puedan mirar. A lo mejor el día de mañana, cuando son jóvenes no valoran, todos fuimos así. Pero el día de mañana van a decir, oh, ese hombre me enseñó, ese hombre me levantaba y me llevaba a la iglesia, ese hombre me compró mi Biblia, ese hombre me daba $2 para mi diezmo cuando era un niño. Tenemos que predicar con el ejemplo, tenemos que vivir con ejemplo. ¿Para qué? Para que nuestros hijos, nuestra familia y las personas de la iglesia puedan seguir eso. ¿Cuántos saben que lo bueno se pega? ¿Cuántos saben eso? Pero lo malo también, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta de eso? A veces estás en un grupo y llega una persona con una mala actitud y ese espíritu como que se contagia y ya mejor todos se van y ya, ¿verdad? Pero cuando una persona llega con una buena actitud y eso se contagia, amén. Nosotros, dáselo fuerte al Señor, hermano, en esta noche. Nosotros deberíamos imponer esa cultura en la iglesia. Que eso se contagie, amén. Que tú puedas inspirar a otros hombres, a otras mujeres, al que viene nuevo, amén. A la mujer que ha sido golpeada, que ha sido abusada físicamente, emocionalmente, de otras maneras. Que podamos ser un apoyo. Que cuando nos miren podamos tener el amor. Mi oración constantemente es, Señor, trae almas a este lugar. En específico el ministerio hispano. Oro al Señor siempre por eso, pero siempre le digo, Señor, danos la actitud, danos el amor para poder recibir a la gente, amén. Porque ¿de qué nos sirve traer almas si no vamos a tener la actitud correcta con ellos? ¿De qué nos sirve que gente venga, repartir volantes, repartir a los flyers, si cuando esas personas vengan no vamos a saber darles amor? Van a llegar, se van a sentar y se acaba el servicio y se van y nadie las peló, como decimos, amén. Debemos cambiar esa actitud, amén. Hay algunos que tal vez no somos muy relacionales, pero debe haber un esfuerzo. Tenemos que esforzarnos, amén. Así es que es importante esforzarnos para servir a Dios, amén. El apóstol Pablo, después de ser perseguidor de la iglesia, asesino de la iglesia, hubo un momento en que él se transformó. Y él entregó su vida completamente al Señor. Después de perseguir la iglesia, se convirtió en edificador de la iglesia, amén. En un hombre que plantó iglesias, levantó discípulos, amén. Responsable de casi la mayor parte del Nuevo Testamento, amén. La mujer del alabastro, ¿cuántos conocen la historia? Dice la palabra de Dios que ella esperó la oportunidad a que el Señor Jesucristo estaba ahí en la casa de este hombre llamado Simón el fariseo. Y dice que ella entró con su frasco de alabastro, un perfume de alto precio, aproximadamente el salario de un año. Y cuando ella estuvo enfrente de él, dice que lo abrió y lo derramó sobre sus pies. Y enjuagó sus lágrimas con sus cabellos y limpiaba los pies del Señor. Y el Señor le dijo, arrepiéntete, le dijo, tu fe te ha salvado. Mujer, tu fe te ha salvado, amén. Y sin embargo dice la palabra de Dios que los hombres que estaban ahí, que no eran tan creyentes, fariseos, y incluso Judas Iscariote, que le traicionaría, le dijo, Señor, por esta mujer, ¿cómo permites que se te acerquen la mujer pecadora? En estos tiempos diremos, ¿cómo permites que se acerque el adicto, el que huele mal, el alcohólico, el pandillero? Y el Señor le dijo, mira, al que mucho se le perdona, mucho ama. Amén. Esta mujer había dado todo lo que ella tenía en ese momento. Posiblemente hubiera podido haber vendido ese alabastro de aceite, de perfume, y hubiera tenido una buena cantidad de dinero. Amén. Y no estoy hablando nada más de algo material. Amén. Pero en el momento que ella lo hizo, el Señor le pone el ejemplo y le dice, mira, al que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso yo te hago la pregunta en esta noche, ¿cuál es tu actitud hacia el Señor? ¿Cuánto amas al Señor? ¿Cuánto te ha perdonado Dios? ¿Qué tanto estás agradecido con Dios por lo que te perdonó? A lo mejor dices, a lo mejor eres de las personas que dicen, no, pues es que yo era una buena persona. ¿Cuántos han oído esa historia? Es que yo nunca maté a nadie. Pero mentiste. Pero éramos chismosos, amén. ¿Cuántos me entienden eso? Teníamos actitudes, habíamos quebrantado de una o de otra manera la palabra, la ley moral de Dios, amén. Así es que en el momento que quebrantamos la ley de Dios nos convertimos en pecadores, amén. Y necesitamos un redentor, amén. Así es que yo te hago nuevamente la pregunta, ¿qué tanto amas al Señor? ¿Qué tanto estás dispuesto, amén, a entregar al Señor? Mateo 6:21 dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿En dónde está tu tesoro? Tu tesoro está en esta iglesia, tu corazón en esta iglesia, aquí va a estar tu tesoro, amén. Aquí va a estar tu tiempo, aquí va a estar tu talento, amén. Tu tiempo, tu talento, tu tesoro, amén. Tienes que revisar, a veces digo, mira, revisa el estado de cuenta de tu banco.
Y ahí te vas a dar cuenta dónde está tu corazón. Si ves que está Olive Garden y gorditas de Doña la India María y tacos de pescado, ¿cuántos vendía el pescador y todo? Mira, tu corazón está en la comida, no hay de otra. Si tú miras que hay rines para el carro, pintura nueva, ¿cómo se llama? Lavado de carro y esto, tu corazón está en tu carro, estéreo nuevo, bocinas nuevas. ¿Cuántos saben eso? Amén. Tal vez no traen zapatos buenos, pero el carro, mira, ¿verdad? Pues ahí está tu corazón, amén. Así es que tú tienes que hacer un análisis y pensar y darte cuenta, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? Porque ahí donde está tu corazón, ahí vas a poner tu tesoro. La hermana Marisela mencionaba, a lo mejor tu corazón está en el trabajo. Oh, más horas extras y más feria. Pero ¿cuántos saben que entre más ganas, más gastas? Amén. No te va a rendir, puedes tener 2, 3 trabajos y vas a hacer el mismo. Pero cuando pones primeramente a Dios y le eres fiel con tus diezmos, amén, entonces el Señor va a hacer que lo poco abunde. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos han experimentado eso? Amén. Que a veces hay poco, pero tú has puesto primeramente a Dios. Como dijo Mike, yo no lo hago en lo natural. Muchas veces estamos así, hay que pagar la renta, la luz, aseguranza, no lo hago, no puedo dar. Pero cuando pones primeramente a Dios, algo ocurre, amén. ¿Por qué? Porque primero estás poniendo, dáselo fuerte al Señor, hermano, porque estás poniendo primeramente a Dios, amén. Ya para terminar, voy a pedirle a Pastor Jason si puede pasar, amén. Hay una escritura que siempre llama mi atención, ha llamado mi atención siempre, Éxodo 21, 1 al 6. Usted léalo, no lo voy a leer porque es largo. Éxodo 21, 1 al 6. Y habla en el Antiguo Testamento acerca de la ley de los esclavos, o la ley sobre los esclavos. ¿Cuántos saben que hoy en día ya no hay esclavitud? O al menos en los países en este lado del mundo no hay esclavitud. Posiblemente en África, no sé, tal vez haya aún, no sé. Tal vez hay lugares en donde hay. Pero en los tiempos antiguos la esclavitud era algo muy común. ¿Cuántos saben eso? Que se podía comprar personas, siervos, pagabas una cantidad y era tu esclavo de por vida. No tenía derecho a nada, amén. Sin embargo, en Éxodo, hablando del pueblo judío, ellos tenían una ley sobre los esclavos, amén. Y parte de la ley que ellos tenían, dice que si el esclavo había llegado solo a la casa de su amo, amén, dice que después de 7 años el esclavo podía irse, recuperaba su libertad, amén. El pueblo judío siempre fue diferente, siempre ha habido una salida, una liberación, nada ha sido a perpetuidad, pero dice que después de 7 años podía irse, pero luego dice que si es esclavo, él decía, porque yo amo a mi amo, yo amo a mi dueño, porque yo amo a mi esposa, porque yo amo a mis hijos, en caso que hubieran nacido hijos en ese lugar de esclavitud. Dice, pero sobre todo porque yo amo a mi amo, dice, yo decido quedarme aquí con mi amo por voluntad propia. Ya no estoy esforzado, ahora ya puedo irme libre, amén. Pero porque yo lo amo y porque estoy agradecido, yo me quedo con él. Entonces dice la instrucción que ellos eran puestos en uno de los postes de ahí de ese lugar y que les perforaban el oído. Les ponían una marca, un arete en el oído, amén. Entonces esa marca indicaba que ese hombre era un esclavo, pero había permanecido por voluntad propia en ese lugar. Nuestra actitud debería ser como la de esos hombres. Decir, yo era esclavo antes, esclavo del mundo, esclavo del pecado, esclavo de lo que tú, voy a poner una línea y pone el pecado recurrente, el cual era tuyo. Pon ahí cuál era lo que te hacía caer constantemente, cuál era tu atadura, cuál era el yugo que te esclavizaba. Pero cuando había pasado ese tiempo, 7 años, ahora ya no era más esclavo. Lo mismo ocurre con nosotros. Tal vez antes éramos esos esclavos, pero cuando el Señor te rescata, el Señor pagó el precio por ti. Ahora eres un hombre libre. Ahora tú ya tienes una voluntad propia, amén. Ahora tú puedes decidir qué hacer. Puedes decidir seguir a Cristo o no seguir a Cristo. Así como la parábola de los 10 leprosos. ¿Cuántos la conocen? Que de 10 hombres sanados, nada más uno regresó a darle gracias al Señor. Yo quiero ser el uno que regresa con el Señor. Yo no quiero ser parte de los 9 que fueron sanados y se olvidan del Señor y se van y se olvidan para siempre. Yo quiero ser ese uno. Y yo quiero que tú también seas ese uno que regrese, hermano. Que tengamos ese corazón, que tengamos esa actitud de agradecimiento. Vamos a ponernos de pie en esta noche, hermano. Que tengamos esa actitud de agradecimiento y para decirle al Señor, Señor, porque tú me libertaste, yo tengo la opción de irme, pero porque tú me libertaste, Señor, porque tú me rescataste, Señor, porque tú pagaste un precio, Señor, un precio de sangre por el rescate de mi alma.
que se iba a perder inminentemente en el infierno. Pero oh Señor, tú tuviste misericordia, tú pagaste el precio, entregaste a tu Hijo en la cruz y tú me rescataste, Señor. Ahora, como yo estoy agradecido por lo que tú hiciste y porque tú me libertaste, Señor, yo decido quedarme contigo, Padre, y te digo, Señor, perfora mi oído, Padre, perfora mi oído, Señor. Me autoproclamo, Señor, tu esclavo voluntario.